Hola, qué gusto saludarte. Te habla nuevamente Yashira, psicóloga de aquí, de tu página Psiconatural. Hoy vamos a estar hablando de la ansiedad incomprendida. ¿Cuántos de los que me escuchan sienten que son juzgados por las demás personas, por sus familiares, por su pareja, por sus compañeros de trabajo? Porque no comprenden y piensan que estás buscando excusas para no realizar tus tareas, tu trabajo, tus actividades diarias. Hay personas que te pueden catalogar también hasta de histérica porque no comprenden lo que te está sucediendo. Así que muchas personas pueden pensar que tu problema de ansiedad son excusas para no hacer nada, pero nosotros estamos claros de que no es así. Así que hay que empezar a aclarar lo que significa exactamente sufrir de un trastorno de ansiedad y sus consecuencias, porque muchas personas no lo comprenden. Y el que los demás desconozcan lo que es un problema de ansiedad, lo que son sus síntomas, por qué se presentan, es uno de los factores para esa incomprensión por parte de los demás hacia ti. Así que el proceso de orientar a tu familia, el proceso de tú ser abierto y comentarles a ellos y explicarles por lo cual estás pasando luego de que tú aceptes que lo que está sucediendo con tu vida es ansiedad, es fundamental. Porque comenzamos a frivolizar lo que es la ansiedad y la persona que sufre de trastornos de ansiedad a menudo tienen que hacerle frente a las demás personas por esa incomprensión, a miradas de reproche, a críticas, a falta de sensibilidad, porque no son capaces de entender el problema de la ansiedad. Y la ansiedad es como la depresión, que muchas veces no la estamos tomando en serio. Lo utilizamos para describir síntomas simples como, ay, estoy en la depre, estás depresivo, o ay, me siento ansioso, o tú eres una persona ansiosa. Y son expresiones que la utilizamos como, como si fuesen descripciones frecuentemente, sin ser conscientes de que estamos minimizando el impacto social de estos trastornos. Estamos restándole valía a estos trastornos cada vez que los minimizamos como si fuesen parte de una descripción simple. Así que hay muchas personas que no pueden comprender cómo la ansiedad puede arruinar la vida de una persona. Y a veces son las mismas personas que sufren de ansiedad quienes no pueden creer que enfrentan un problema y que necesitan tratamiento. Así que si tú no reconoces que tienes un problema de ansiedad que está afectando tu vida y no buscas tratamiento, ¿cómo pretendes que otras personas también te comprendan? Así que comienzan a dejarlo pasar mientras esa ansiedad sigue creciendo y sigue creando una inestabilidad en tu vida y a veces se forma inevitable. Y lo cierto es que la ansiedad es un trastorno importante que necesita un tratamiento para poder evitar que a largo plazo la ansiedad se apodere de tu vida y se vuelva incapacitante. Y acabar con esa incomprensión que genera la ansiedad es bien importante, porque no es justo que le añadas más sufrimiento al que estás sintiendo, a esos problemas físicos a los que tienes que enfrentarte a diario, como el cansancio, el no dormir adecuadamente, los dolores de cabeza, problemas musculares, para también tener que sumar el tratar de convencer a los demás de que realmente tienes un problema. Muchas personas te pueden decir que lo que tú estás experimentando es mental. Pues mira, sí, es mental, pero los síntomas físicos de eso mental se manifiestan realmente en tu cuerpo y los dolores son reales y las personas que están a tu alrededor muchas veces no lo entienden. Y esas consecuencias de la ansiedad no se limitan solamente a molestias físicas. Hay personas también que tienen
riesgos de sufrir trastornos emocionales como depresión. Hay muchas personas que se deprimen a consecuencia de lo que está ocasionando en su vida esa ansiedad, y se torna también en fobias sociales, en lo que los demás puedan pensar de mí, en agorafobia, en el no querer salir y estar expuesto a lugares abiertos. Por no hablar de que la ansiedad generalizada es esa sensación de que todo lo que está a tu alrededor es peligroso. Y decimos esto porque nos gustaría que todas las personas que sufran de ansiedad vayan entendiendo la importancia de que las personas que te rodean sepan de lo que tú estás pasando y que tú les expliques, para así que no te sientas incomprendida. Y nos gustaría también que las personas dejaran de pensar que la ansiedad es un cuento, que son tonterías, porque la ansiedad no es fingida, la ansiedad en realidad sí se sufre y puede tener terribles consecuencias en las personas. Hay personas que inclusive ya tienen pensamientos de que no quieren continuar con su vida porque sus días no los toleran, no toleran esas sensaciones desagradables, esos síntomas físicos, y pueden llegar también a que esa depresión se aumente y también tengan ideaciones suicidas. Y esas personas que sufren de ansiedad, que se sienten incomprendidos, que se sienten culpables en muchas ocasiones de lo que está pasando, se tienden a encerrar en sí mismos y se alejan de sus seres queridos. Esto porque temen que los demás no tomen en serio lo que les está sucediendo y quizás lo quieren trabajar por ellos mismos. Y muchas veces piensan que a lo mejor los demás ya están sufriendo bastante al ver la situación por la cual están pasando. Y lo que es la ansiedad y los trastornos mentales son como cualquier otra enfermedad. Muchas veces no es fácil y requiere de paciencia, de respeto, pero es exactamente lo mismo. Y el primer paso es informarse al respecto, informarse con un profesional de la salud. Siempre he dicho que el primer paso es acudir a un especialista para que te dé un diagnóstico adecuado y de esa manera saber que en realidad lo que estás pasando es ansiedad y cuál sería el tratamiento adecuado para ti. No hay que estar en internet buscando todos los síntomas o entrando a foros para asegurarse. Inclusive quizás utilizar mis audios o utilizar mi blog, mis escritos para un diagnóstico no es tampoco la solución, porque muchas veces las sensaciones y todo lo demás pueden ser variables de persona en persona. Hay que dar tiempo también a que la persona que padece de ansiedad lo acepte, porque muchas veces se sienten solos, se sienten angustiados y se sienten frustrados. Y ahí es que recae la parte de la familia. Y la parte de la familia sería animarlo para que salga, para que cambie la rutina, pero sin que la persona se siente que lo están obligando a hacerlo. Tienen que con esfuerzo lograr que pueda llegar a hacer cosas que no hacen, como por ejemplo ir al supermercado, que tú lo estás ayudando, que se sienta que sí en realidad lo están comprendiendo. Muchas veces los familiares por el desconocimiento reafirman los miedos. Hay casos en que el menor, ¿verdad? El joven o el adulto refiere sentirse con taquicardia o sentirse que no puede respirar, y la familia en el desconocimiento siguen aumentando el miedo, ¿verdad? Tomándole la presión cada 5 minutos, el pulso, y ahí estamos reafirmándole al cuerpo, reafirmándole a nuestra mente que tenemos algo grave. Pero eso lo hace el familiar o el amigo basado en que tú le estás diciendo que te sientes mal y ellos con la intención genuina te están ayudando. Así que debes de primer lugar, ¿verdad? Con esfuerzo, aceptar la ayuda que te están dando con un reforzamiento positivo, pero debes perderle el miedo a ciertas cosas a las cuales le temes por miedo a que te dé un ataque de pánico y tu familia se entere.
Y es la orientación, es aceptar lo que te está pasando, orientar a tu familia. Por eso nosotros tenemos los grupos de apoyo y los grupos de apoyo que tenemos también son para las familias, para los esposos, para los padres de estas personas que sufren de trastornos de ansiedad, donde ellos también pueden escuchar a otros y saben y dicen, wow, eso mismo que está expresando esta persona es lo que le pasa a mi esposa o le pasa a mi hermana o le pasa a mi hijo. También, sobre todo, debemos evitar las discusiones con la persona que sufre de ansiedad, porque si no vamos a tener nada positivo para decirle, hay que evitar esas situaciones de estrés también. Hay que trabajar con todos los estresores que están alrededor de esta persona. Tratar no es de crearle quizás un ambiente favorable en todo momento, porque siempre van a existir sus altas y sus bajas, pero evitar esas discusiones, esos momentos fuertes que sabemos que pueden descontrolar a una persona que sufre de ansiedad. Tienes que también mostrarte disponible para estas personas que sufren de ansiedad. Es importante. Quienes sufren de ansiedad suelen sentirse solos y aunque normalmente no lo quieran admitir, tener a alguien de confianza cerca les da seguridad, porque no les gusta estar solos, porque tienen el temor de que estando solos pueden morir de un ataque al corazón, de que les suceda algo y nadie los pueda socorrer, en que quizás yo salgo a conducir hacia el supermercado, tengo que llevar a alguien porque si no llevo a alguien me da temor de tener una crisis en la calle y que nadie me pueda socorrer. Así que siempre la persona que sufre de ansiedad busca siempre que alguien esté disponible para ellos. Puedes que estés trabajando y que tu pareja te llame porque se encuentra mal y quiere que la acompañe quizás a una sala de urgencia. En esos casos es importante el tranquilizar a la persona por teléfono, muchas veces no funciona. Así que debes de tratar de que la persona se tranquilice, se calme y decirle que en realidad es parte de la ansiedad, pero eso sucede cuando tú estás consciente de lo que es la ansiedad y cómo tú lo puedes trabajar y ayudar a la persona en ese proceso de aceptar que lo que está pasando es una ansiedad y que no es nada físico, a nada biológico. Y esto le hará comprender que siempre que necesita, tú vas a estar ahí para ayudarlo. No debes menospreciar su enfermedad. Tienes que evitar llamar a la persona innecesariamente para preguntar cómo está. Tienes que evitar también tratar de controlar las crisis que vayan surgiendo. Hay que ser bien cuidadoso con estos detalles, ¿verdad? Porque muchas veces cuando somos insensibles ante una persona que sufre de ansiedad y ellos lo saben, ellos sienten que estás siendo insensible o que te estás preocupando de más. Aquí, ¿verdad? Hay dos vertientes. Y cuando el trastorno es muy grave, es probable que necesite quizás de tratamientos médicos como medicamentos para controlar lo que es los ataques de ansiedad. Pero tenemos que dejar también de juzgar a la persona si esa es su decisión. Hay muchas familias que no quieren que la persona tome medicación, pero hay tratamientos que sí lo ameritan y hay que leer al respecto, hay que conocer los medicamentos, si es posible acompañar a la persona al médico para que tú sepas qué es lo que le están recetando y poder ayudar también en lo que es el diagnóstico de este especialista para poder emitir esos medicamentos. Apoyar a quien queremos en ayudar a las decisiones que tomes. Tienes que entender que si la persona toma decisiones drásticas como dejar su empleo o alejarse por algún tiempo, debes intentar que la persona sí tome sus decisiones, pero que vea los pros y los contras de esas decisiones, para que pueda trabajar con esa frustración y esos sentimientos que le está ocasionando esas tomas de decisiones, porque muchas veces es la misma ansiedad
que hace que las personas no tomen las decisiones adecuadas, pero tienes que demostrarle a ellos que son dueños de sus acciones y debes de apoyarlo en todo momento, dándole ejemplos de cómo buscar quizás alternativas para un nuevo empleo, cómo poder trabajar con esos pensamientos y ese estado emocional y servir siempre de apoyo en todo momento. Y en ocasiones cuando la persona sufre de ansiedad y se siente incomprendido, comienzan a apartarse, a alejarse de su pareja, porque los trastornos de ansiedad también afectan la parte sexual del individuo que sufre de ansiedad. Así que esos momentos íntimos y románticos se pueden ver también afectados por la ansiedad, por la pérdida quizás del líbido. Y el otro debe de comprender y respetar y no reprochar. Pero esos reproches y esa comprensión y ese respeto surge luego de que la pareja entienda y sepa que lo que está pasando es ansiedad y cuáles los síntomas que presentan. Porque quien padece de ansiedad ya de por sí se siente culpable por no llevar su vida como era habitualmente o normalmente para él, incluyendo esos aspectos afectivos y sexuales. Y no entiende cómo es posible que las cosas que antes le gustaban ya no le producen el mismo placer. Y es muy probable que se sienta mucho peor por cómo debe de hacer sentir a su pareja, negándole quizás esos afectos, en sentirse apático con su pareja. Por tanto, su esposo o la pareja que tenga debe de comprender que la relación va más allá de lo sexual y que es parte de ese apoyo que debe de darle a su pareja. Así que la comunicación es bien importante en todo momento y que el otro le haga saber que a pesar de lo que está sucediendo, el amor continúa ahí. Y debemos de empezar a crear este sentido de conciencia en los seres humanos de que sí, que la ansiedad es un mecanismo de defensa normal del ser humano, pero ya cuando cambia a ser una ansiedad patológica, donde son miedos irracionales, donde el pánico está constante porque tenemos pensamientos y creencias limitantes irracionales, que tenemos un estrés elevado, por consiguiente se exacerba nuestra ansiedad, que hay momentos donde las mujeres el ciclo menstrual aumenta también los síntomas de ansiedad y además ya cuando están entrando a la etapa de la menopausia también hay síntomas similares a la ansiedad que se pueden confundir y hormonalmente también presentar síntomas relacionados con ansiedad y todo esto se mezcla ocasionando muchas veces que la persona, su vida no sea la misma. Y el proceso de orientación es bien importante. Por eso el paso primero que siempre les digo a las personas que sufren de ansiedad es aceptar la ansiedad. Cuando tú comienzas a aceptar tu ansiedad, que te familiarizas con ella, que comienzas a entender lo que te está pasando, que inicias este proceso de comprensión de tus síntomas físicos, que empiezas a entender que el agotamiento físico es debido a que has pasado gran parte del día de tu tiempo con tensión, aunque no hayas hecho nada, le dará un sentido de despreocupación a tu vida porque vas entendiendo que el peligro no existe, que lo que está pasando es que tu cuerpo no está recibiendo el oxígeno con normalidad, porque estás tenso en todo momento y que empieza a presentar en ti un desgaste fisiológico. Tu sistema nervioso central emite a tus neurotransmisores unas señales donde pone a trabajar tus órganos de más porque le estás dando a entender que estás en peligro. Así que al tú aceptar empiezas a comprender estos síntomas físicos y te da la libertad y la seguridad de poder entonces expresárselo a tu pareja y a tu familia con toda la seguridad del mundo.
Y buscar la ayuda profesional es de gran ayuda, sobre todo referente a estas sesiones de psicoterapia, el hablar con alguien que entienda tu enfermedad, te va a hacer comprender muchas cosas, pero debes de procurar sentirte cómodo con la persona a la que acudes y también debes de comenzar a dejar de gastar energía. Y debes de comenzar también un proceso de hacer ejercicios, meditar, relajarte, practicar quizás clases de yoga, salir a caminar al aire libre. Las caminatas al aire libre son bien esenciales, por eso nosotros lo trabajamos aquí en nuestra oficina, lo que son las terapias sin paredes, en bosques. Debes de comenzar también a controlar tus pensamientos. Los pensamientos que producen estas crisis de ansiedad. Tenemos que trabajar esa parte cognitiva, esas voces que están en tu cabecita. También el aprender a usar el ancla, el volver al momento presente, visualizando momentos positivos, afirmaciones positivas. El mindfulness, que es esta ancla, esta respiración, el estar enfocado en el aquí y en el ahora. Que va ayudándote también en este proceso de conectarte contigo mismo, conectarte con tu esencia. Debes también mantener dietas equilibradas, libres de grasa, de alcohol, de cafeína, evitar el tabaco también, tener una buena alimentación, trabajar con tus metas, que sean unas metas realistas, unas metas a corto plazo que sean alcanzables. Soltar el futuro, muchas veces nos anclamos en el futuro, en lo que queremos, en lo que deseamos y en lo que no tenemos. Y eso nos causa mucha ansiedad. Y es un componente de muchas cosas que ayudan a que ese proceso de incomprensión y de que la ansiedad la dejemos de ver como algo desconocido. Ya casi el 40% de la población mundial y alrededor de todo, ¿verdad?, Puerto Rico sufren de trastornos de ansiedad. Ya es un diagnóstico que está bien marcado en la sociedad a raíz de todo lo que estamos sufriendo y de todas las situaciones que atraviesa el mundo. Cada vez que escuchamos una noticia, nuestro cuerpo se tensa, comienzan las preocupaciones. Por eso es que es bien importante que tú te desconectes un poco también de todas estas noticias negativas. Sé que hay muchas personas que se sienten incomunicados y le da más temor el quizás no estar al tanto de todo lo que está ocurriendo, pero tienes que preguntarte si es necesario, si te hace bien el escuchar todas estas noticias quizás de masacres, de carjacking, de matanzas en escuelas en la Florida. Todas estas cosas a veces pues son normal quizás que tú las escuches, pero para ti que sufres de ansiedad, el mantenerte desconectado de todo esto negativo es esencial. Es esencial y créeme que todo lo negativo muchas veces lo estamos escuchando en la calle, no hay que seguir abonándolo con leer los periódicos o verlo en las noticias. Busca cosas que te edifiquen, busca cosas que te relajen, busca cosas que te llenen y que sean de crecimiento para ti. Desecha de tu vida todo lo que es tóxico, las personas tóxicas, las personas que quizás por más que tú le expliques no te comprenden. No trates de hacer también de empujar a que las demás personas o presionar que las demás personas te entiendan. Muchas veces por más que les puedas explicar, aún así no lo comprenden. Así que sigue tu camino y luego que tú lo entiendas, no importa que los demás quizás no te comprenden. Trata de quitar también de ti esa exigencia de que quiero que todos los demás me ayuden o que quiero que todos los demás estén cargándome o ayudándome. A veces ese sentimiento también de victimismo nos hace daño y aumenta nuestra ansiedad. Hay que empezar a trabajar con estos pensamientos, con esta necesidad de atención constante. Vamos a empezar a fluir, vamos a empezar a soltar y vamos a empezar a entender que la ansiedad llega a nuestra vida para que hagamos ajustes y para que comencemos un proceso de transformación en nosotros. ¿Qué es lo positivo que le puedo sacar a todo este asunto?
¿Qué es lo que tengo que aprender de esta ansiedad? ¿Qué me está mostrando? ¿Qué cambios positivos tengo que hacer en mi vida, en mi familia, en mi empleo? Tengo que empezar a dejar los apegos, tengo que empezar a trabajar con mi autoestima. ¿Qué tienes que empezar a trabajar? Y eso es parte de este proceso de entendimiento y de crecimiento personal. Siempre voy a estar hablando de la ansiedad como una vocecita que vino a ayudarte y a hacerte entender. Ella toca tu puerta en los momentos adecuados, en los momentos en que tienes que hacer un alto. Pero cuando tú empiezas a perderle el miedo y empiezas a entenderlo, todo lo demás fluye. Esto es un proceso de orientación para ti y para tu familia. Tienes que empezar a trabajar con ese sentimiento de incomprensión. Si no educas a los demás, ¿cómo pretendes que los demás te entiendan y que los demás te comprendan? Así que el primer paso es orientarlos a ellos. Oriéntate tú para que los puedas orientar a ellos. Para eso tenemos los grupos de apoyo que nos reunimos los tercer jueves del mes en mi oficina. Ahí está invitado todo aquel que quiera aprender sobre la ansiedad y escuchar y compartir con otros que al igual que tú sufren de ansiedad. Tenemos también el grupo de ansiedad TAG PR por Facebook, lo buscas así mismo, TAG PR, TAG PR. Es un grupo cerrado donde también las personas comparten sus experiencias. Así que no hay excusas, hay muchos recursos, muchos especialistas en Puerto Rico que yo sé que están dispuestos a trabajar con usted mano a mano para educar en cuanto a lo que es la ansiedad. También suscríbete a el canal de SoundCloud donde hay muchos audios relacionados a ansiedad, ataques de pánico, crecimiento personal, temas de salud mental. Nuestro blog en psiconaturalpr.com. Tenemos nuestras redes sociales Facebook y Twitter bajo psiconaturalpr.com. Próximamente estaremos lanzando nuestro ebook para trabajar las afirmaciones positivas para la autoestima y otros trabajitos que también tenemos corriendo para ustedes. Si deseas una cita presencial en nuestras oficinas, trabajamos lo que son terapias cognitivo-conductual especializadas en ansiedad. Te puedes comunicar al 787-380-5721 y también tenemos nuestras consultas online porque muchas veces nos da temor salir, tenemos miedo a guiar, miedo a ir a lugares alejados. Así que lo que son las consultas online pueden ser de mucho beneficio para ti. Puedes entrar a nuestra página web y orientarte sobre los beneficios y para qué diagnósticos en particular benefician lo que son las consultas online. Así que mantente conectado a todas nuestras redes sociales, escucha nuestros audios. Te habló tu psicóloga Yashira Brito para Psiconatural.